Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Cómo les ha ido? Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Cómo están el día de hoy? Bien, sí, señor, gracias a Dios. Entonces vamos a iniciar la clase. La clase de hoy es, vamos a terminar primero el tema de costos y vamos a iniciar el nuevo tema que se relaciona básicamente con el grupo poblacional y el grupo muestral, población y muestra, después de terminar costos. Si no terminamos costos el día de hoy, entonces empezamos el nuevo tema de la próxima clase. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor. Sí, señor, sí se ve. Perfecto. Bien. Vamos a iniciar la presentación. Les comentaba que habíamos visto los costos logísticos y habíamos visto la diferencia entre costos fijos y costos variables. Entonces, ¿quién me quiere recordar qué son costos fijos y qué son costos variables? ¿Por qué los podemos diferenciar? Profe, en que los fijos siempre uno va a pagar, digamos, lo mismo. Mientras que los variables, digamos, hay veces uno paga, digamos, 15.000, otras veces 12.000. Pues es lo que yo entendí. Algo así. Sí, de pronto especificar que los variables, de hecho, cambian con las cantidades, cambian dependiendo de las cantidades que se estén considerando en la producción. O en este caso, se pueden considerar como cantidades involucradas en el almacenamiento o en el transporte, etcétera. Entonces, de esa manera son costos logísticos. Bien, muy bien. Captaron muy bien la clase y la idea es que tengan presente que en la gráfica los costos fijos se comportan como y los costos variables también, cómo se comportan, para que me contesten esa pregunta. ¿Cómo se comportan los costos fijos y los costos variables en la gráfica? ¿Cómo es el gráfico? ¿No? Profe, por ejemplo, los fijos van como en una sola línea y los variables suben, bajan, bueno, ¿sí? Sí, en los costos fijos, sí, son una línea recta, ambas son líneas rectas o líneas, pero una es constante, si te referías de pronto a eso, la línea es constante, es decir, siempre para todos los valores de las cantidades es la misma cantidad en los costos. Entonces, tener en cuenta que sí, ambos son una línea, pero hay una línea constante que son los costos fijos y una línea que asciende o una línea con pendiente positiva que representan los costos variables. Entonces, esas son las dos grandes diferencias que tenemos en el gráfico de los costos logísticos. Bien, para Profesor, qué pena, las variables también se pueden sostener a decir, un solo... las variables, ¿sí? Sí, señor. Ellas también se pueden sostener, sí, o sea, ellas aumentan, pero se pueden sostener ahí, ¿sí? No, los costos variables no se sostienen en ningún punto. Sí. Entre más usted produzca, más Ah, puede ya. tener. Entonces yo les decía Sí, el señor. ejemplo de un empaque. Entonces, si yo voy a pedir, no sé, 200
productos, necesito Sí, señor. pedir 20 cajas. Digamos que cada caja viene de a 10. Si Sí, pido señor. 300, necesito pedir 30 cajas. Entonces, cada vez me va a costar más poder hacer ese empaque de esos productos a medida que me aumenta las cantidades. Es decir, nunca se van a sostener en un punto, sino entre más yo produzca, más voy a incurrir en costos. Igual, si produzco menos, pues los costos van a ser menos también. Son Menos. costos Ah, listo. variables. Ah, Es listo. Muchas gracias. bueno, ese es el concepto de los costos variables, que entre más se produzca, más costo tiene o mayor es el costo. Muy bien. Continuamos con permítanme. Están viendo la presentación, me dicen, ¿verdad? Sí, Pero los señor. costos, muy bien. Los costos no solamente se miden por si son variables o costos fijos, aunque es una clasificación muy importante y por eso la dimos en primer lugar. Los costos también se pueden dividir dependiendo de otras características. Los costos tienen diferentes clasificaciones de acuerdo con el enfoque y la utilización que se les dé. Algunas de las clasificaciones más usadas las vamos a ver en esta presentación. Según el área donde se consume el costo, es decir, de acuerdo con la función en que se incurren. Los costos de producción son los costos que se generan en el proceso de transformación de materia prima en procesos terminados. Se clasifican en material directo, mano de obra directa, costos, mano de obra directa y costos fijos. Y costos de distribución, igualmente los costos de administración y los costos de financiamiento. Es decir, que dependen del área. Estos son costos indirectos de fabricación, perdón, el CIF. Entonces, los costos de producción son en la producción. Los costos de distribución son los de la distribución. Y los costos de la administración son los que se incurren en la administración, en la oficina. Y los costos de financiamiento son los costos que tienen que ver con el préstamo de dinero a los bancos comerciales. Entonces, esto depende del área. Estos costos de producción solamente se incurren en el área de producción, no nos competen a nosotros como logísticos. Estos costos de distribución sí nos competen porque son los costos pues basados en la generación de valor por llevar el recurso o el producto o servicio hasta el consumidor final. Esta es la distribución. No solamente la distribución le compete a la logística, también los costos de almacenamiento, costos de transporte y costos de abastecimiento. Tienen que tener en cuenta que esos son los 3 pasos que tiene la logística, ¿no? Abastecimiento, almacenamiento y distribución. 3 pasos muy importantes que llevan a otros costos, obviamente. Costos de embalaje, costos de transporte, costos de almacenamiento. Entonces, todos esos se pueden dividir según el área. Por ejemplo, yo puedo incurrir en costos de transporte y esos costos de transporte los puedo clasificar pues dependiendo si son esos costos de transporte para distribuir o para los costos de transporte interno o para los costos que yo incurro cuando traigo mis materiales o mis insumos desde los proveedores hasta la empresa. Esos son los costos en general de logística. Aquí solamente pusimos un ejemplo de logística. ¿Cuál es? El costo de distribuir, costos de distribución. Muy bien. Entonces, esos costos, según el área donde se consumen, se pueden clasificar dependiendo del área. Entonces, por ejemplo, en una flora, hay costos que se incurren en la poscosecha, costos que se incurren en el cultivo, costos que se incurren dependiendo del área. El área de almacenaje. Entonces, hay que tener en cuenta que esos costos dependen
del sitio, dependen de un lugar y de la actividad que se hace en ese lugar. Muy bien. Entonces, continuamos con los, bueno, si tienen preguntas hasta ahí, dependiendo del área. Obviamente, los costos de producción, hay costos de producción que son fijos y costos de producción que son variables. También, obviamente, esta clasificación no es aparte de la clasificación que ya hicimos. Esta clasificación se hace con el fin de darnos cuenta, por ejemplo, qué área es la que consume más. Pero no quiere decir que aquí no haya costos fijos, perdónenme, y tampoco quiere decir que no haya costos fijos. Aquí en cada una de estas hay costos fijos y hay costos variables, obviamente. Entonces, esto no es aparte de la clasificación que hicimos la clase pasada. Esta es complementa. ¿Complementa por qué? Porque aquí podemos dividirlo dependiendo de qué sitio o de qué área de la empresa está incurriendo en los costos a los que hacemos referencia. Les decía que si hay alguna pregunta hasta acá. Hasta el momento no. Bueno, entonces continuamos. Según su identificación, se identifica con alguna unidad de costeo, digamos de forma directa o de forma indirecta. Entonces los costos directos son los costos que pueden identificarse fácilmente con el producto, el servicio, el proceso o el departamento, y son costos directos el material directo y la mano de obra directa. Pero los costos indirectos, su monto global se conoce para toda la empresa o para un conjunto de productos. Es difícil asociarlos con un producto o servicio específico. Para su asignación se requiere base de distribución, metros cuadrados, número de personas, etc. Este es una forma también de analizar los costos según el producto. Miremos que para el producto hay costos que se incurren directamente porque se necesitan para, para la producción. Por ejemplo, para el corte, yo necesito directamente unas tijeras. Necesito directamente, estoy hablando del corte en el cultivo de flores. Necesito unas tijeras, para el corte necesito adicionalmente, no sé si un carrito, supongo que hay carritos allá para cortar. Para el corte necesito la mano de obra y necesito un desinfectante, una caja también para poder poner las flores ahí. Pero esos son los costos directos que tienen que ver directamente con esa función o con ese producto. Pero hay costos que no son directamente relacionados con ese proceso. Por ejemplo, los baños. Los baños incurren en un costo. Se incurre un costo para mantenerlos limpios, para mantenerlos con agua, pero no son directos al corte o al área de producción de la empresa. No son directamente relacionados, pero son costos que debe incurrir la empresa, obviamente, pero son costos indirectos. Entonces, nuevamente, los directos tienen que ver con el producto o tienen que ver con el servicio que se presta o con el área donde están incurriéndose, pero los indirectos son costos que no se pueden identificar directamente con el producto, sino que son aquellos costos que debe hacer la empresa, pero que no tiene directamente relación. Entonces, podemos dar ejemplos, aparte del que les di, para nosotros poder hacer un empaque. Lleguemos a la logística. Entonces, para el empaque nosotros vamos a necesitar unas cajas, la mano de obra, obviamente, el producto para empacarlo, no sé, el empaque interno para proteger el producto, unos amortiguadores, un empaque, digamos, papel o icopor o lo que se necesite adentro para poder mantener a salvo el producto.
Esos son los directos. Y los indirectos podrían ser aquellos costos que no se necesitan para realizar ese proceso, pero que de todos modos la empresa debe incurrir. La empresa debe poder costear otros costos diferentes a ese proceso. Entonces, ¿qué ejemplos les podría ocurrir a ustedes para el empaque de un producto que no sean directamente, que deban hacerse, pero que no sean directamente relacionados con el producto? ¿Costo de qué? ¿Quién me da un ejemplo de un costo indirecto? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el servicio del gas, que se utiliza de pronto para calentar el almuerzo o para la calefacción del personal. Son costos indirectos. No se necesitan directamente para empacar el producto, el servicio de gas, pero se utiliza para otras cosas dentro de la empresa, pero hay que, obviamente, pagar esos costos y no se puede prescindir de ellos, aunque la empresa lo que esté haciendo o aunque el área lo que esté haciendo es empacando el producto. Se incurren en otros costos adicionales. Es para que los vayamos identificando dependiendo de su identificación. Entonces, retomamos. Los costos que vimos acerca de el área donde se producen esos costos. Volvamos un poquito atrás. Esos costos que se incurre según el área depende de el departamento de la empresa o el lugar de la empresa. Se clasifican en costos de producción, costos de distribución o logísticos en general, costos de administración, costos de financiamiento, etcétera. Obviamente hay costos de marketing, costos muy variados dependiendo de las áreas que tenga la empresa. Según su identificación, entonces son directos o indirectos, identificación con el producto, ¿no? O con alguna unidad, digamos, se identifican con los costos administrativos. Entonces, los costos administrativos directos son aquellos que incurre la administración y debe hacerlos para cumplir su objetivo. Pero hay costos indirectos que tienen que ver con aquellos gastos o costos que se generan, pero no tienen que ver directamente con la prestación del servicio o con el servicio o con el producto en sí. Muy bien, continuamos. No sé si haya preguntas hasta ahí, hasta costos directos e indirectos. Yo sí tengo una pregunta, profesor. Y cuéntame. Digamos, el tema del transporte aéreo como un costo directo, ¿cierto? Es que depende, porque hay unos costos que son directos para un producto, pero no son directos para otro. ¿Cuál sería el proceso o el producto para ese costo de transporte? Pues digamos, tomando en cuenta el ejemplo anterior que dice que de la logística, ¿sí me entiendes? Nuevamente, es que no te estoy escuchando. Nuevamente, más despacio de pronto, porque es que la señal está un poquito mal. Digamos, para el ejemplo que hice anteriormente, que estaba hablando ahí con los tipos de costos según directos e indirectos. El ejemplo que dice, ahí sería transporte que indirecto o directo. Entonces, yo di un ejemplo del empaque. Sí, señor. El empaque no tiene costos en transporte, ni directo ni indirecto. Es más, no se clasifica ahí porque no participa en ese proceso. Si yo dijera para el proceso logístico, ¿el transporte es un costo directo o un costo indirecto?
yo diría que, o yo digo que es un costo directo. Pero, por ejemplo, yo digo que sería para nosotros el costo de, en general, pongamos un ejemplo en metros cuadrados, como dice acá, o número de personas acá, de los brigadistas de la empresa, o el doctor de la empresa. No, pues no se necesita directamente para realizar esa obra, pero se debe incurrir en ese costo. Un médico o un enfermero de la empresa, que dependiendo del tamaño de la empresa también, obviamente. Pero es un costo indirecto que se mantiene dentro del proceso, pero no es directamente relacionado con el proceso de fabricación o el proceso de transporte, bueno, de fabricación en lo que tiene que ver con la producción. Pero en este momento pues estamos hablando precisamente de la logística, entonces el transporte sí tiene que ver directamente, más no el servicio del enfermero, por ejemplo. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Depende del proceso. Si tú me dices para el empaque, ¿qué tiene que ver el transporte ahí? Nada. No es ni directo ni indirecto. Ninguna de las dos. No sé si quedó claro el ejemplo. Sí, sí, señor, que tenía la curiosidad. Gracias. La cuestión está en qué? En que podamos identificar que nosotros tenemos algunos procesos que, que deben ser puntuales con sus costos y no se pueden revolver unos costos de un proceso distinto a nuestro proceso. Es decir, el proceso de logístico no tiene que ver con el proceso de producción. La mano de obra para la logística, pues es un costo directo, pero la mano de obra para la producción no es un costo directo ni indirecto porque no interviene directamente ni indirectamente. Es un proceso totalmente aparte. Bueno, continuamos. Es decir, no todo proceso, no todo costo para la empresa es un costo indirecto para lo que estamos haciendo. Bueno. De acuerdo con el momento en el que se reflejan los resultados. Bueno, esta es una parte de acuerdo con el momento en el que se calculan, primero que todo, y se clasifican en históricos y predeterminados. Entonces, los históricos son los costos que se generaron en un tiempo t-1. Es decir, un tiempo pasado al de hoy, al de este periodo, o un mes pasado, o un día pasado. Entonces son históricos. Esos costos pasados se registran precisamente para tener control de los costos de la empresa y gastos de la empresa, pero también para dar cuentas, porque la DIAN los pide o en general la empresa lleva ese control para pagar sus impuestos y demás. De esos costos dependen los impuestos, obviamente. Los costos históricos, entonces, son los costos que se generaron en el pasado, pero los costos predeterminados son costos que se calculan con base en métodos estadísticos y que se utilizan para elaborar presupuestos. Esos costos predeterminados se hacen con base a los costos históricos, con un periodo de antelación, con dos periodos de antelación, dependiendo de qué se esté, de qué se esté midiendo para sacar el modelo en el que vamos a determinar un costo a futuro, un costo que todavía no se incurre, pero que se debe calcular. Hay que tener en cuenta además que esos costos históricos o costos pasados que se generaron en un periodo anterior, sí se van a actualizar a un periodo futuro para poder predecir, para poder hacer, a calcular los costos de este periodo. Entonces, lo que nosotros debemos hacer
lo que nosotros, perdónenme acá, por favor, lo que nosotros debemos hacer es tener en cuenta que esos costos que se van a predecir cambian dependiendo de muchos factores, dependiendo, por ejemplo, de la inflación, dependiendo, por ejemplo, de las formas en que cambian los precios por la tecnología. Es decir, lo que un computador que valía al inicio de los tiempos de los computadores en precios de hoy 3, 4 o 5 millones, hoy solamente cuesta 1 o 2 millones, incluso menos, dependiendo de qué equipo. Pero, ¿por qué cambian? Básicamente por el cambio de la tecnología, pero también hay un factor que se debe tener en cuenta que tiene que ver con la inflación calculada año tras año. No sé si alguien sepa qué es la inflación o qué es el índice de precios al consumidor, el IPC que lo miden en Colombia año a año o trimestre a trimestre, inclusive mes a mes, dependiendo de las encuestas que se hacen y de cuánto suben los precios. ¿Alguien conoce un poquito de qué se trata y por qué es importante estos índices? Me refiero a la inflación o al índice de precios al consumidor, que es más objetivo en su medición. Profe, ¿esto ¿No? tiene que ver con el IVA? No. No, no tiene que ver con el IVA. El IPC cambia año a año y también cambian muchos de los ingresos y de los costos que se generan también en las empresas y gastos. Cambia año a año y nos dan la noticia al final del año y nos dicen la inflación es tal y el sueldo mínimo también sube tanto. Generalmente sube el salario mínimo un 8%, más o menos, 9%. Y también generalmente la inflación está en el orden del 5%. La idea es que el salario mínimo debe subir por encima de la inflación. Obviamente se tiene que tener en cuenta los ingresos o el Producto Interno Bruto del país. ¿A qué me estoy refiriendo con todo esto? Si ustedes se dan cuenta, a nosotros nos suben el sueldo, a todos nos suben el sueldo anualmente, pero eso no significa que nosotros estemos ganando más en términos reales. Nosotros estaríamos ganando prácticamente lo mismo porque el salario, los costos de las cosas, pues también aumentan cada año. Es decir, nos suben el salario, pero las cosas nos cuestan más, entonces estamos neutralizados por eso. Eso por un lado. Por otro lado, también tienen que tener en cuenta los ingresos de las empresas son muchos mayores que los de los trabajadores. Entonces, por eso año a año, eh, las, el gobierno en general sube un poco más del salario mínimo. Bueno, sube un poco más del IPC, perdón, de la inflación, sube un poquito más el salario mínimo para el poder adquisitivo de las personas no se quede con el poder adquisitivo de las empresas. ¿Esto por qué lo digo? Porque los costos pasados no pueden ser los mismos costos de los años futuros, sino que hay que tener en cuenta la inflación y otros factores que hacen que los precios de las cosas suban o bajen, dependiendo de muchos factores. Por ejemplo, en este momento, los precios de algunos productos bajan básicamente porque básicamente porque
bajan básicamente porque no hay demanda de esos productos. Perfecto. Seguimos con los costos. Bueno, no sé si tengan preguntas hasta acá. Me metí un poco con los índices de precios al consumidor y demás. ¿Cómo se evalúan los índices de precios al consumidor? Básicamente se le pregunta o se hace una encuesta al final del año de cuánto subió el precio y ya. Es decir, al principio, el precio de la canasta familiar, obviamente. Al principio del año se toma una estadística y al final de año se toma otra estadística, se pregunta cuánto vale en los diferentes mercados y de ahí de esa estadística se genera el dato. Es decir, a principio de año se encuesta cuánto valía una libra de tomates. Al final de año se vuelve a preguntar cuánto vale la libra de tomates y el porcentaje de subida, digamos que es un 5% anual. Ese porcentaje de subida es el que nos dan como dato y pues sirve para tomar decisiones, para pagar muchas cosas, inclusive para pagar universidades, para pagar arriendos, para pagar muchísimas cosas se toma ese dato. No se puede subir más de lo que dice el gobierno en ese sentido. De lo contrario sería ilegal. ¿Eso para qué? Para que no se vea afectado el poder adquisitivo de las personas o de los trabajadores en general. Obviamente ahí tiene que ver mucho más hay que tener en cuenta otras cosas como el desempleo. Y es importante eso. Pero también es importante para calcular costos. Costos históricos, pues el año T-1, digamos que si solamente sube el precio el precio del IPC, les voy a poner una fórmula acá. El año T-1, no sé si estén viendo el tablero. Ahí pueden ver el tablero, lo que les estoy escribiendo. No, señor. T-1 más, digamos que la inflación es sí. Bueno, ya les voy a explicar qué es cada cosa. Bien. ¿Me confirman si pueden ver la fórmula? No, señor. ¿No la pueden ver? Bueno, lo que les estoy compartiendo acá es básicamente que el costo de este tiempo de costo en T es igual a costo del T-1, es decir, los costos de ayer, más el porcentaje de subida de los costos de ayer o por los costos de ayer. Es decir, hay que tener en cuenta esa inflación. Eso es básicamente lo que les puse en el tablero, en la presentación. Entonces, es lo que hay que tener en cuenta. Vamos a continuar. Bueno, costos históricos y costos predeterminados. Lo que adicionalmente tenemos que ver, bueno, en esta nueva diapositiva, son los costos de acuerdo con el momento en que se reflejan en los resultados. Es decir, pueden ser costos del periodo o los costos del producto. Entonces son dependiendo del momento en que se reflejan los resultados. Por ejemplo, los costos del periodo son los costos que se identifican con periodos de tiempo similar a los periodos históricos que habíamos visto. Y no se identifican con el producto. Es decir, se deben asociar con los ingresos en el periodo en el que se generó el costo. Estos costos del periodo
tienen que ver con un mes, un año, también en el pasado, como los históricos. Pero los costos del producto, ese tipo de costos solo se asocia con el ingreso cuando han contribuido a generarlos en forma directa, y es el costo de la mercancía vendida. En este punto debemos diferenciar los costos que se generan en un periodo y los costos que se generan en la elaboración de un producto. Costos del periodo tienen que ver con el tiempo y costos del producto tienen que ver con el tipo de costo que se generó para poder vender ese producto, independientemente del tiempo. Es decir, aquí en el costo del producto podemos ver que nosotros, al comprar un producto y venderlo transformado, digamos, se compra madera para vender una silla, se tuvo que poner un valor agregado. La mano de obra, la electricidad para la sierra, el serrucho, el pegamento, las puntillas, y todo eso nos llevó a unos costos para la elaboración de ese producto. No importa el tiempo, no importa qué se generó en el tiempo. Importa es lo que se haya gastado para costear ese producto. En ese caso, entonces, se tienen unos costos antes, es decir, antes y durante la elaboración, y se asocia también con el ingreso, pues cuando se vende ese producto. Entonces, si se vendió a un precio y los costos tuvieron también un precio, obviamente se mide en pesos, entonces se tiene una utilidad. Y con esa utilidad pues se saca obviamente toda la fórmula para saber si es rentable o no el negocio, dependiendo de eso. Bueno, eso de los ingresos y las utilidades es un asunto un poco diferente, pero la idea es que tengan en cuenta que los costos para la elaboración del producto no importa cuándo se generaron. Lo que importa es que sí se generaron para la elaboración de ese producto. En cambio, los costos del periodo sí importa cuándo se generaron. Si se generaron en un mes, y hay que tener en cuenta también, obviamente, los ingresos que se tienen en ese mes, también para el cálculo de las utilidades. Pero aquí hay tiempo y aquí no importa el tiempo en que se generaron. Eso es como lo que se puede saber ahí. Acá, por ejemplo, estamos produciendo sillas. Se produjeron unos costos, se produjeron unas salidas de dinero para unas cuestiones u otras, y todas se contabilizan. Al final del periodo se contabiliza todo el costo, no importa para cuántas sillas ni demás, no interesa eso, simplemente el costo que se generó en ese momento. No sé si haya preguntas hasta acá, porque ya se nos va a acabar el tiempo, entonces para dar finalizada la sesión, y nos veríamos en 20 minutos casi, que serían las 8 en punto, para la nueva sesión. No sé si haya preguntas antes de terminar. Listo, profe. Ingresamos con el mismo link, profe. Hola. Sí, señor, el mismo link. ¿Preguntas? Con el mismo link, profe. Sí, señor, Gracias. con el mismo link. Profe, Cuéntame. el periodo es que, ¿qué tiempo, mejor dicho, mes, año, meses? No importa el tiempo. Un día puede ser. ¿Qué costo se generó ahí? No importa. Importa es el tiempo que se generó. Y lo mismo, el costo del producto, no importa el tiempo. Importa es que se haya generado ese costo para la elaboración de ese producto. Entonces, aquí no importa el tiempo y aquí no importa cómo